visita esta noche la doctora Teresa Arrieta. Ella es directora de Cultura de la Universidad Nacional de San Agustín y como tal coordinadora de la comisión organizadora de la FIL Arequipa 2012, que se clausuró el pasado miércoles con bastante éxito, tenemos entendido. Buenas noches, Teresa, bienvenida a El Búho TV. Buenas noches, Mabel, encantada de estar en este programa tuyo. ¿Qué es lo que más rescatarías de esta edición, particularmente de la FIL, que has tenido oportunidad de coordinar más directamente que otras ediciones, me parece, ¿no? Sí, efectivamente, la FIL está organizada por Arequipa, que la constituimos las dos universidades tradicionales, digamos, San Agustín y la Católica, y los centros binacionales que son el cultural, el peruano norteamericano, ¿no? El peruano alemán, el ítalo peruano y la Alianza Francesa. Pero en esta ocasión hemos tenido además como coorganizador al gobierno regional en la figura de Mario Arce, quien es el director de la biblioteca Mario Vargas Llosa. Así es que eso, por ejemplo, ha sido una novedad con relación a otras ferias anteriores, en que efectivamente el gobierno regional ha dado siempre sumas muy importantes para apoyar esta feria, pero en este caso se han involucrado, digamos, de una manera mucho más directa. Entonces creo que esta sinergia ha producido el éxito que hemos tenido en esta feria, un éxito del que nos sentimos particularmente felices porque la huelga del SUTEP nos restó por lo menos unos 6.000 estudiantes y esa cifra, sin embargo, no ha sido óbice para que nosotros logremos superar la cantidad de visitantes. Según las cifras que han dado, son más de 100.000, 102.000 precisamente asistentes este año. ¿Cómo han hecho esa estadística? Bueno, teníamos nosotros a un personal dedicado a contabilizar cada entrada, ¿no? Entonces, día a día íbamos viendo que eran 5.000, 6.000, 7.000, ha habido días cumbre en los que actuó, por ejemplo, La Sarita o Frágil, y en esos casos hemos llegado a los 8.000, digamos. Pero el éxito más grande ha sido el último día de la feria, que como nunca hemos llegado a los 10.000 visitantes, y entonces eso nos permitió subir la cifra exactamente a 105.000, porque el día martes estábamos con 95.000 y bueno, con los 10.000 que hubo el último día alcanzamos esta cifra, y vuelvo a repetir que es muy significativo porque hemos tenido pues el problema de la huelga del SUTEP, ¿no? ¿Y cómo dirías que repercute en la ciudad un evento como este? Son 13 días de 365 días que tiene el año y hay mucha gente que quizá va por los espectáculos musicales y otro tanto atraído por la novedad, pero claro, debe haber otras consecuencias que no las estamos quizás midiendo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso que verdaderamente la Feria Internacional del Libro de Arequipa se constituye en una especie de foco para centrar una cantidad enorme de actividades culturales, porque no solamente en la feria están las editoriales, sino como tú también lo has dicho, hay espectáculos musicales, hay presentaciones de libros, hay conferencias de escritores visitantes que vienen tanto del extranjero como de Arequipa, hay mimos, hay teatro, hay cine, es decir, es una fiesta de la cultura. Entonces, eso indudablemente ayuda a que la gente se involucre, pero también estamos muy contentos porque el volumen de las ventas ha aumentado. El año pasado fueron 450.000 soles y ahora son 536.000. Entonces, esperamos, ¿no?, que esto se complemente con clubes de lectura, por ejemplo, que haga que los libros que se han comprado pues no estén simplemente como un adorno en un estante, sino que efectivamente sean leídos y sean comentados. Claro, algo que yo particularmente he notado, los libros pueden venderse todo el año, podemos siempre ir a una librería, pero lo que ocurre en una feria como esta es una tribuna que no tienen los escritores que presentan libros, particularmente los arequipeños, que había una gran cantidad de autores, ¿no?, que se han presentado, y la posibilidad también de contactarse con autores que vienen de Lima o del extranjero y pueden explicar directamente, ¿no?, el sentido de su obra y
de repente absolver alguna pregunta. Ese tipo de oportunidades no se dan más que en una feria, ¿no es cierto? Efectivamente, y es muy grato ver que los auditorios han estado más llenos que nunca, ¿no? Entonces todos han tenido su público, a pesar de que en determinados momentos teníamos pues estrellas en 2 auditorios, los 2 auditorios estaban llenos. Lo cierto es que en esta ocasión hemos tenido 3 auditorios porque además del Mario Vargas Llosa y del Osvaldo Reynoso, perdón, el José Luis Rosas y el Osvaldo Reynoso, hemos tenido el auditorio Mario Vargas Llosa. Entonces, ese auditorio también ha estado con una multitud de actividades. De primera intención pensamos van a alcanzar las actividades para 3 auditorios, bueno, no solamente han alcanzado, han sobrado, ¿no? Entonces, sí, da mucho gusto y lo que tú dices es muy importante porque efectivamente parte del atractivo del libro es saber quién es el autor y tener el libro autografiado por el propio autor es ya un incentivo muy grande para leer, escucharlo, ver cómo se forjó esa novela, escuchar igualmente a los comentadores que han sido personas muy preparadas, de tal manera que han presentado una biografía, una semblanza y una crítica muy interesante de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, entonces todo eso pues es una fiesta. Algunos escépticos dirán, bueno, pues no todo es tan maravilloso como nos lo quieren presentar, ¿no? Y yo me imagino que uno de los libros más vendidos en la FIL también, aunque no figura en este ranking, pero debe haber sido la última obra de Mario Vargas Llosa, La cultura del espectáculo, que habla precisamente sobre, a ver, ¿qué leemos ahora? Si eso realmente contribuye o no a la cultura, o nos estamos desviando hacia lo que él llama pues la cultura del espectáculo. Y veo acá, por ejemplo, entre los libros más vendidos, Profetas del Odio, de Gonzalo Portocarrero, que es una obra que va a contribuir muchísimo al conocimiento del país, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, el libro más vendido es Seducir clientes, de Vanessa de Oliveira. ¿Qué te dice eso? Bueno, la verdad es que este libro lo ha escrito esta señorita con un reconocido financista brasilero, Reinaldo Vintoigo, de tal manera que sus declaraciones son comentadas y puestas dentro de un contexto, digamos, entre comillas, académico, que hace el libro bastante interesante, ¿no? O sea, pareciera que... O sea, que tiene un valor, a pesar de lo que pareciera. Yo diría que tiene un valor, porque indudablemente ella hace una exposición de cómo maneja su negocio, y lo que hace Vintoigo es interpretar en términos de marketing y de finanzas cómo efectivamente las medidas que ella ha tomado en su negocio son verdaderamente medidas que están aceptadas dentro de los estándares adecuados para vender más una obra, ¿no? Yo diría que lo que ella ha sentido intuitivamente y lo ha hecho intuitivamente, sin embargo, merece un estudio que no ha sido centrado en la obra de Vanessa Oliveira, sino más bien en experiencias en una serie de negocios, que es lo que da Vintoigo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una compensación, diríamos. ¿Y cómo tomaron los organizadores el hecho que esta autora se desnudara en plena presentación? ¿Cómo lo recibieron y les sorprendió, me imagino, ¿no? Enormemente, ¿no? O sea, sabíamos que había hecho algo similar en Lima, pero nunca se nos ocurrió que lo iba a hacer en la Feria del Libro. En realidad toda su presentación se cayó toda su presentación fue un poco accidentada, porque de entrada, en vez de sentarse detrás de la mesa como lo han hecho todos los expositores, ella quiso sentarse sobre la mesa, y obviamente en una feria las mesas no son construcciones muy sólidas, sino son módulos que se van uniendo, y por desgracia se sentó en la tabla que estaba entre 2 módulos, de tal manera que cayó ella, cayó la tabla, y afortunadamente no se hizo daño, ¿no? Pero con una gran presencia de ánimo, eso no se le puede negar, se levantó, dijo estoy viva, y bueno, fue a empezarlo todo de nuevo, ¿no? Entonces, indudablemente fue un acto absolutamente sorpresivo. Por suerte, ella tuvo el buen criterio de decir que los niños debían retirarse, ¿no? O sea, al iniciar su presentación. De todas maneras, no ha causado el gran escándalo que podría haber ocurrido en otros tiempos, ¿no? Porque estamos en otra época, la sociedad arequipeña ha cambiado, había un auditorio básicamente joven, que me imagino que lo recibieron
con aplausos. Sí, efectivamente, ¿Qué te parece? no llegó a ser un escándalo, ¿no? Pero indudablemente fue sorpresivo y bueno, mucho hizo también que quizás el cuerpo estuviese pintado con letras, ¿no? De tal manera que tampoco el desnudo fue absoluto. Bueno, y justamente en ese tema, de que los tabús, muchos están desapareciendo. El tercer libro más vendido ha sido Obscenidad y Pornografía de Marco Aurelio de Negri, aunque claro, él tenía un tratamiento totalmente diferente de estos temas. Diferente. Y que sí podemos considerar que contribuye a la cultura, ¿no? Sí, indudablemente pareciera que hay una especie de apetito relativamente insano, ¿no? Por este tipo de temas. Sin embargo, como tú lo dices muy bien, mucho depende del tratamiento. E indudablemente, pues Marco Aurelio de Negri le da un tratamiento erudito al tema. Pero indudablemente también tenemos que reconocer que la realidad del Perú es una realidad muy violenta, es una realidad en la que definitivamente se han roto muchísimos tabúes, pero que a mí me preocupa porque justamente la novela ganadora del premio Vargas Llosa, Maestra Vida, de Pedro Novoa, es una novela en la que se pinta no héroes, sino antihéroes, ¿no? Y entonces el lenguaje que se emplea también es tremendamente crudo y la forma en que se enfoca la vida es una forma en la que todo vale y que lo que importa es no perder, y bueno, para eso hay que ser muy vivo, por decirlo así, ¿no? Entonces sí me preocupa a mí un poco eso. Quisiera yo pensar que no toda la sociedad peruana es así, ¿no? Pero por lo menos hay una buena cantidad de personas que viven en ese medio de tanta violencia y vuelvo a repetirlo, en que todo vale. Bueno, yo quisiera comentarles también a nuestra audiencia que probablemente no te conoce, que Teresa Arrieta es doctora en filosofía, catedrática muchos años, y que quizá eso contribuye pues a, digamos, la forma como se expresa ahora, y queremos conocerla un poquito. Y te quiero preguntar, ¿libros de filosofía se han vendido en la FIL? Sí, afortunadamente sí. No he tenido yo ocasión de ir porque las 1000 actividades de la feria me han impedido, lo que otras veces he hecho, ir con mucha calma a los stands en donde yo sé que se vende filosofía. Pero, por ejemplo, ha habido un libro de Horkheimer, él trata magníficamente bien el tema de la utopía, que antes no se podía conseguir, ¿no? Y, por supuesto, hay pues los libros tradicionales que se venden mucho, por ejemplo, Utopía, de Tomás Moro, también lecciones preliminares de filosofía, introducciones a la estética, es decir, que sí, ha habido buenos libros de filosofía. Bueno, y esa es una disciplina que está en esta época, según como tú lo ves, muriendo, como creen algunos, o se ha renovado. Yo diría ahora que más bien otro tipo de impulso. Exacto. ¿Cómo bueno, lo ves? Yo lo veo verdaderamente así a un nivel, por ejemplo, en Arequipa y en el plano en el que yo me desarrollo, que es el de la enseñanza, que más bien ha habido un renacimiento de la filosofía, porque a un nivel de maestrías y de doctorados, que son grados académicos, no simplemente profesionales, y que implican una cultura global, los cursos de filosofía son sencillamente imprescindibles. De tal manera que no hay un doctorado que no tenga un curso de filosofía de la ciencia, por ejemplo, a fin de situar la propia disciplina, por ejemplo, un doctorado de Derecho, el Derecho, un doctorado en Medicina, la Medicina, dentro del campo general de las ciencias. Entonces, el tema de la filosofía de las ciencias se está tratando mucho más de lo que se trataba antes, gracias justamente a estos cursos de posgrado. Y ahora hay más mujeres que estudian filosofía, porque me imagino que en el tiempo en que tú estudiaste eras una de las pocas mujeres estudiando filosofía, o por lo menos que ha destacado, ¿no? Gracias. Bueno, sí, efectivamente en mis tiempos éramos menos las mujeres que estudiábamos filosofía, pero ahora no, yo diría que el número es igual, y extrañamente en los años superiores a veces hay más
más jovencitas que jovencitos, ¿no? De tal forma que la filosofía sí está teniendo un impulso muy grande por parte del sexo femenino, entre otras cosas porque el tema de género ha sido un tema y sigue siendo todavía muy controversial y que merece una nueva mirada. Y ahí las mujeres justamente pues son las más llamadas a dar su voz, ¿no? Entonces, a partir de Carol Gilligan, From a Different Voice, desde una voz diferente, han sido muchas las autoras que se han concentrado en el tema de género, lo han visto desde diferentes puntos de vista, y eso ha implicado que estos estudios de género tengan una seriedad y una panorámica que antes no tenían, ¿no? Mejor dicho, antes ni siquiera existían. Pero también en el punto en que hablamos de la ética, de la estética, también la sensibilidad femenina aporta muchísimo. Justamente una de las autoras a las que yo más admiro es Martha Nussbaum, que trabaja mucho el tema de la ética y lo hace de una manera absolutamente seria y no sentimental, pero sin embargo le da definitivamente el toque femenino. El toque femenino. Bueno, yo me voy a permitir decir que tú eres un ejemplo de que la filosofía o la alta cultura no tiene que estar reñida ni con la belleza, ni con la alegría de vivir. Como te vemos, parecieras haber rejuvenecido. ¿Podemos hablar un poquito de ti? Cómo no, Mabel, y te agradezco muchísimo esas palabras pues tan generosas. Bueno, ¿y tu filosofía de vida cuál es, que te vemos tan Bueno, contenta? Primero yo creo que mi filosofía de la vida consiste en tratar de dar felicidad a las personas que me rodean. Y creo yo que la filosofía es una fuente enorme de felicidad que puede empezar muchas veces simplemente por la serenidad, ¿no? Entonces los estudios filosóficos permiten que uno vea las cosas desde muchos ángulos, desde un aspecto general, de tal manera que puedes encontrar cosas positivas, cosas negativas, cosas que en un momento dado no sabes si son positivas o negativas, pero cuando tienes ya una mirada más serena, entonces descubres que efectivamente en la vida hay muchas penas, muchas tragedias, podríamos decir, pero también hay muchas alegrías, y que la mayor alegría consiste, creo yo, en lograr que las personas se sientan bien contigo. Entonces, muchas veces cuando uno está muy triste o muy preocupado, se contagia también esa tristeza y esa preocupación. Y sobre todo, yo creo que la alegría viene de involucrarte en proyectos como estos de la feria, ¿no? Y trabajar muchísimo. En momentos definitivamente era para decir, mejor nunca más organizamos otra feria del libro, ¿no? Porque es una cuestión. ¿El amor tiene que ver también con la felicidad y con la filosofía o no? Yo creo que sí. Pienso que definitivamente en la vida hay cosas tremendamente importantes. La más importante de todas ellas, yo diría que es el tener un concepto de su propia dignidad, ¿no? Creo que allí empieza todo, empieza la serenidad que te digo, saber que hay valores que tienen que respetarse por encima de cualquier cosa, incluso en un ambiente como este que te pinto de una Lima absolutamente radical en cuanto a violencia, en cuanto a hasta antivalores, te diría. Pero aún en ese ambiente, creo yo que hay que tener una idea clara de qué cosa es lo que debe regir tu vida. Y creo que la verdad, el bien y la belleza, recuerdas por supuesto al doctor Guillén, ¿no?, que hablaba tanto de estos valores, pienso yo que son muy importantes. Después de eso, otra cosa que es valiosísima en la vida es la amistad. Y la amistad indudablemente surge ¿de qué? Surge de que tú respetes al otro y el otro te respete. Una prueba evidente de amistad es que a un amigo jamás le pedirías que hiciese algo incorrecto, ¿no? Claro. Entonces, a veces confunden la amistad con la complicidad. Y son dos cosas absolutamente diferentes. Un cómplice es para lo malo, un amigo es para lo bueno. Y obviamente también el amor es algo tremendamente importante. El amor que tiene una fuente en la familia, digamos, ¿no? El amor a un hijo, creo yo que es la cosa más grande que puede existir. Y también, bueno, el amor a las personas en general, y eso es a base de que encuentras tus valores en esa persona, ¿no? Entonces creo yo que sí, todo esto es muy importante y hace que la vida sea agradable de ser vivida,
Y obviamente en filosofía sabemos que la felicidad es más un estado de serenidad, de paz y de calma que de una euforia. La teoría también se puede aplicar locura. entonces a la vida diaria. Efectivamente, Muy bien. sí. Muchas gracias, Teresa, por esta visita, éxitos, y ojalá que las siguientes haya más eventos como este y más instituciones como Artequipa que los promuevan. Mil gracias a ti, Mabel, y nosotros también sabemos cuán comprometida estás tú con la cultura. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos. Ok. Los puestos de por lo menos 4 alcaldes están en riesgo. Se trata de los burgomaestres de Caima, Cerro Colorado, Socabaya y de José Luis Bustamante Rivero. Enfrentamientos a sablazos, disparos con armas de fuego, desmanes, pintas, violaciones. El delito es la marca registrada en esta parte de la ciudad bautizada como Cono.